Historia con Alfonso Gómez Rossi. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, como cada semana es un gusto saludarte, amigo. Hoy para que hablemos de un pasaje de la historia sanitaria de los Estados Unidos. En el Nueva York de 1915, una cocinera de origen irlandés, Mary Mallon, más tarde conocida como Mary Tifoidea, pues fue identificada como una portadora sintomática de la fiebre tifoidea y cada vez que cocinaba enfermaba a sus comensales. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y sí, así es el primer caso de una persona asintomática con una enfermedad contagiosa que se dio en la historia de Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, esto no quiere decir que haya sido la primera que haya sido así, sino simplemente que se descubrió que ella lo padecía y que estaba contagiando a las personas. Pero es una historia muy complicada porque, así como lo describes, podría pensarse que ella es la culpable de muchas cosas, y sí lo es, pero de manera indirecta. Ella no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esta mujer nace en 1869 en la ciudad de Cookstown, en el condado de Tyrone, en el norte de Irlanda. Ahora bien, ella va a emigrar a Estados Unidos de Irlanda bueno, ella tenía como 15 años, más o menos por 1875, y va a llegar a la ciudad de Nueva York a quedarse con unos tíos. Ella va a trabajar como doméstica, como empleada doméstica en las casas de varias personas de clase media alta, hasta que en 1900 una de sus jefas descubre que es muy buena cocinera, ¿no? Y aquí es donde empiezan los problemas. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Ella de 1900 a 1907 va a trabajar en 8 casas distintas y va a trabajar como una cocinera dentro de estas casas. Pero lo que va a pasar es que en estas 8 casas, casi todas las personas se van a enfermar de tifoidea, ¿no? Entonces, de estas 8 familias con las que trabaja, 7 contraen la tifoidea. Se calcula que ella va a contagiar más o menos, y el conteo es muy conservador, a 22 personas, y va a ser responsable indirectamente de la muerte de una de las hijas de los patrones. Pero incluso se llega a especular que hubo una epidemia de 1907 de tifoidea y que ella pudo haber sido indirectamente la responsable. Ahora bien, ¿qué pasó? La tifoidea es una enfermedad que se da a partir del contacto del paciente con alimentos o bebidas. Y esto puede provocar en los pacientes que un malestar tremendo del intestino, ¿no? De males intestinales. Generalmente puede llegar hasta perforar el intestino si no se puede cuidar. La primera vacuna que se puso para la tifoidea ocurrió en 1911, pero estamos hablando que esto ocurrió 4 años antes de que ella fuera descubierta. Entonces no había una vacuna para la tifoidea y no había antibióticos para la tifoidea tampoco. Estos se van a descubrir más bien se van a emplear durante la Segunda Guerra Mundial, pero se van a emplear ya de manera masiva hasta 1948. Entonces no había una cura efectiva para la tifoidea. Ella sabemos que era asintomática, es decir, ella no sabía que tenía la tifoidea porque estaba perfectamente bien. No sabemos cómo lo contrajo. Hay historiadores que afirman que su mamá estaba embarazada de ella cuando contrajo la tifoidea y que ella nació siendo portadora de la tifoidea, pero no tenemos una idea y no sabemos mucho de su historia en Irlanda. Sabemos más bien de sus pasos en Estados Unidos, y sabemos más bien que la enfermedad empieza cuando ella empieza a cocinar, como vemos en la imagen, ¿no? Esta imagen que vemos aquí es de un periódico amarillista de la época en el que en lugar de estar tronando huevos, está tronando esqueletos, ¿no? Cráneos, más bien. Entonces, la idea de lo que pasa aquí con María es que ella trabaja en estos hogares, ella no está consciente de que tiene la tifoidea y contagia a las personas de la casa, no solamente a las familias, sino a otros sirvientes con los que ella trabajaba. En 1906 va a entrar a trabajar a una casa en lo que se llama Oyster Bay, ¿no? En Long Island, y la familia se va a contagiar. Ahora bien, ellos rentaron la casa de un señor que se llama Charles Henry Warren. Y Charles Henry Warren estaba muy preocupado porque decía, si la casa se la renté a esta familia y si contrajeron la tifoidea, eso quiere decir que tal vez la agarraron de las aguas que están ahí, ¿no? Entonces tuvo una inspección, llamó a un señor que se llama George Soper, y este señor investiga la casa y no hay rastros de tifoidea en ninguna parte. Entonces se le hace raro y piensa, bueno, ¿qué tal si es una de las empleadas domésticas?
Ya para este momento Mary Mellon había dejado la casa, pero empieza a investigar los archivos de trabajo de las personas que habían estado ahí y descubre que Mary Mellon en otras 7 casas también había contagiado a las personas para las que trabajaba de tifoidea. Entonces él va a buscarla a una casa y se topa con ella y le dice, oye, creo que tú estás contagiando a las personas de tifoidea. Esto le ha de haber resultado muy chocante a ella, porque ella nunca había estado enferma de tifoidea, realmente no presentaba síntomas, no había nada realmente que le hiciera pensar a ella que era la responsable. Y aquí llega una persona desconocida pidiéndole que le dé muestras de orina y de heces fecales para que puedan comprobar si ella tiene tifoidea. Y lo que ella va a hacer es sacar un tenedor largo y amenazarlo con que se lo va a clavar si la sigue amedrentando, ¿no? Ahora bien, ella, aparte de no saber que tenía la tifoidea, era irlandesa. Y en los Estados Unidos en esa época estaba experimentando una diáspora de países católicos, Irlanda, Italia, Hungría, Polonia, y generalmente los anglosajones estaban en contra de este tipo de migración, sobre todo de los católicos, porque sentían que los católicos tenían una idea de traer el gobierno del Papa sobre Estados Unidos. Entonces también ella pudo haberse sentido amenazada por ser una ciudadana irlandesa, ¿no? Había un racismo que acompañaba esto. Finalmente, lo que va a hacer George Soper, después de confrontarla y de pedirle las muestras, es ir con el Departamento de Salud de Nueva York e ir con la policía y decirle, ¿saben qué? Tenemos este caso posible. Nunca hemos tenido una persona que tenga la enfermedad, pero que no tenga síntomas. Pero creo que vamos a tener que arrestarla, ¿no? En caso de ser necesario. Y así va a ser. Llegan con una doctora y la persiguen durante 5 horas, la encierran en una ambulancia y después la encierran en cuarentena durante 3 años. Durante este periodo se le hace unos estudios y se comprueba que sí tiene la tifoidea, aunque variaba, había veces que las pruebas salían negativas y otras veces que salían positivas. Pero al final de cuentas se cree, o se confirma más bien, que tiene la tifoidea y que lo está transmitiendo, y los doctores le proponen que le quitan la vesícula. Ella se rehúsa a esta cirugía porque en esa época podía ser mortal y no había la garantía de que tuviera la tifoidea y de que estuviera ahí. Los periódicos la van a ver como una fuente de ingresos, ¿no? Sobre todo los periódicos de William Randolph Hearst, que van a ser los que le van a poner el nombre de María Tifoidea o María la del tifo, y de ahí van a sacar el dinero. Y entonces la opinión pública se va a dividir, ¿no? Por un lado, tenemos a una cocinera que no sabe que estaba enfermando a los pacientes porque ella tenía la tifoidea, y por otro lado, también tenía que haber una respuesta más bien fuerte o enérgica para detener que ella contagiara a otras personas. Después de 3 años de estar en cuarentena, se decide dejarla ir con la condición de que tiene que registrarse cada 3 meses y no volver a trabajar de cocinera. Ahora bien, esto para ella significó un problema porque una cocinera más o menos ganaba $50 al mes y los trabajos a los que ella podía aspirar como extranjera eran mal pagados, ¿no? De hecho, entra a trabajar en una lavandería, se lastimó el brazo y solamente estaba ganando $20 al mes. Los trabajos que conseguían no eran bien pagados y decide regresar a ser cocinera, ¿no? Después de unos años regresa a ser cocinera y entra a trabajar en un hospital de ginecología y va a contagiar a 25 pacientes y doctores. El Departamento de Salubridad de Nueva York le había perdido la pista. Ella dijo que iba a registrarse cada 3 meses, no lo hizo, se cambió los nombres, cuando aplicaba para los trabajos buscaba nombres diferentes y a final de cuentas, cuando llega a este hospital, van con George Soper otra vez y le dicen, oye, tenemos tifoidea en el hospital, ¿no? Y le enseñan una muestra que escribió ella y se la muestran y le dan la descripción física y dicen, de seguro es esta mujer nuevamente, ¿no? La capturan en un día como hoy, pero de 1915, y la encierran durante 23 años en un sanatorio para que no vuelva a contagiar a nadie, ¿no? Ahora, la primera vez opuso resistencia, no creía que estuviera enferma, no creía que estuviera contagiando a nadie. La segunda vez se resignó, ¿no? Vivió en un hospital psiquiátrico en una cabaña hasta que cumplió 69 años. En Navidad de 1938 tuvo una embolia y fallece poco después. A su funeral solamente van a ir 9 personas y los pocos ahorros que había juntado en su vida nadie los reclamó, ¿no?
Se supone que tenía una hermana, pero tuvo una vida muy triste. Y aquí entramos entonces en un dilema moral y ético, ¿no? Donde, ¿qué tenemos que hacer? Por un lado, hay que respetar los derechos de los pacientes, ¿no? Pero por otro lado, también el riesgo en el que ponía la población era muy grande, ¿no? Cada vez que ella se dedicaba a la cocina, hacía que la gente se enfermara. No porque ella quisiera realmente, sino porque ciertos alimentos que ella manipulaba, ella transmitía la enfermedad, ¿no? Generalmente los alimentos que se cocinan, que se hierven, no había problema, pero ella hacía un helado de durazno, que era muy bueno, pero era fresco y eso generalmente era lo que había propiciado la tifoidea. Entonces, es una historia complicada y es una historia desagradable, porque al final de cuentas, aquí vemos que por un lado la población al principio se va a ir en contra de ella sin saber siquiera que lo padece y sin saber que ella es la transmisora, pero al final de cuentas los abusos del Departamento de Salud de Nueva York y el hecho de que le encerraran como si fuera una criminal, aunque ella no era responsable de esto, va a hacer que la población la vea como una víctima de un sistema corrupto también, ¿no? Pero al final de cuentas no hay un final feliz para esta historia, ¿no? Hoy en día se usa el término María tifoidea como alguien que es asintomático y que puede contagiar a la población. Y justamente ahorita que padecimos el COVID esos últimos 3 años, había personas así, ¿no? Y podemos entender el miedo palpable de la población cuando ciertas personas no se cuidaban, no querían usar, eran a lo mejor asintomáticas, pero podían contagiar a otras personas, ¿no? Entonces es un tema delicado que a la fecha no se ha resuelto los problemas morales y éticos que puede generar, ¿no? Pero bueno, esta es una de las historias tristes de las que hemos hablado, ¿no? Pero sí, interesantes también por sus connotaciones sociales. Sin duda alguna, el caso de Mary Mallon, pues hoy sería completa y absolutamente imposible, mi querido Alfonso Gómez Rossi. Sin embargo, lo que sí es posible, pues es el terror o la angustia o el desconocimiento con el cual la humanidad responde muchas veces ante brotes de enfermedades, ante pandemias. Vaya, bien lo decías respecto al COVID-19 y a las personas que pues eran asintomáticas. Y sin duda alguna también, hoy sin duda alguna también el caso de Mary Mallon sería defendido por las feministas. Una mujer católica, irlandesa, sola, trabajadora, en fin, pues que no pudo hacer nada contra el Estado norteamericano y se resignó a vivir 30 años encerrada en cuarentena. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, qué interesante historia, amigo mío, muchísimas gracias. ¿Dónde te hallamos para no extrañarte una semana? En Facebook como Alfonso Gómez Rossi. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi querido Fofi. Y pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y de Dailymotion. Además, estamos contigo Atlisco en STV, en el canal 25 de Teleweb. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.